Buenas para todos, mi nombre es Sayuri Beatriz Castilla Costa, estudiante de la especialidad Neuropsicología de la Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Junto con mis compañeras Deis Alicia Franco y Mariela Juliet Díaz expondremos sobre la sinapsis. También abarcaremos los temas potencial de membrana, potencial de acción, bomba socio-potasio, ley del todo o nada, sumación espacial y temporal y sinapsis. Todas las neuronas de nuestro sistema nervioso se comunican mediante sinapsis, conduciendo impulsos eléctricos. Para la generación de un impulso, la membrana de la neurona, llamada bicapa de fosfolípidos, ha de sufrir un cambio para así producir un cambio a su vez en el interior celular. Se conoce la definición de potencial de membrana como la diferencia de carga eléctrica entre el interior y el exterior de una célula. Todas estas células vivas mantienen una diferencia de potencial a través de la membrana gracias a las propiedades aislantes de sus membranas plásticas y al transporte selectivo de iones a través de esta membrana por parte de los transportadores, conociéndose tres tipos de potencial, como son potencial de membrana en reposo, potencial de equilibrio y potencial de acción. El potencial de membrana ayuda a generar un potencial de acción y estos potenciales de acción actúan como señales de transporte y retransmisión al sistema nervioso central y al cerebro para realizar un movimiento o una acción específicos. El potencial de membrana en reposo es un fenómeno que ocurre cuando la membrana de las células nerviosas no está alterada por potenciales de acción, ni excitatorios ni inhibitorios. La neurona no señaliza, es decir, no está enviando ningún tipo de señal a otras células nerviosas a las que esté conectada y por lo tanto se encuentra en un estado de descanso. Durante mucho tiempo el proceso de comunicación entre los nervios y sus órganos se conoce como diana. Se le llama diana al órgano o tejido blanco que van dirigidos los efectos de una sustancia natural o artificial, puede ser una hormona o un fármaco. En biología molecular, diana de restricción, secuencia de ADN reconocida por una enzima de restricción. Con el desarrollo de la electrofisiología y el descubrimiento de la actividad eléctrica de las neuronas, se pudo dilucidar que la transmisión de señales desde las neuronas hacia sus órganos objetivos se llevaba a cabo mediante potenciales de acción. Los potenciales de acción son señales nerviosas donde las neuronas generan y conducen estas señales como parte de sus procesos fisiológicos con el objeto de transmitirlas a sus tejidos diana. Estos, al ser alcanzados, pueden ser estimulados, inhibidos o modulados. Los potenciales de acción se definen como un cambio repentino, rápido, transitorio, que se propaga en el potencial de membrana en reposo. Solo las neuronas y las células musculares son capaces de generar un potencial de acción. Esta propiedad se le denomina excitabilidad. Existen puntos claves sobre el potencial de acción y este a su vez está dividido por etapas. Desde un punto de vista eléctrico es causado por un estímulo de un cierto valor expresado en milivoltios. No todos los estímulos pueden desencadenar un potencial de acción. Un estímulo adecuado debe tener un valor eléctrico suficiente que reducirá la negatividad de la célula nerviosa hasta alcanzar el umbral del potencial de acción. Esto lo podemos clasificar en estímulos los cuales pueden estar debajo del umbral de excitación y se conoce como subumbrales. Al nivel de umbral de excitación se conoce como umbrales y sobre el umbral de excitación se conoce como supraumbrales. Los estímulos por debajo del umbral de excitación no pueden causar un potencial de acción. Estos niveles de umbral de excitación poseen la suficiente energía para provocar un potencial de acción. Estos estímulos sobre el umbral de excitación también producen un potencial de acción, pero su potencia es mayor al umbral de excitación. Existen tres fases que se conocen en el potencial de acción, como son la despolarización, la sobreexcitación y la repolarización. Estos estados en potencial de membranas relacionados con el potencial de acción, el primero, la hipopolarización, es el incremento inicial del potencial de membrana hasta el valor del umbral de excitación.
El potencial de excitación abre los canales de sodio activados por el voltaje y esto produce un gran ingreso de iones sodios. Esta fase es conocida como despolarización. Durante la despolarización, el interior de la célula se vuelve más y más electropositivo hasta que el potencial se acerca al equilibrio hidroquímico del sodio, que es más 61 milímetros. Esta fase de positividad extrema es la fase de sobreexcitación sobre retiro. Un potencial de acción se genera en el cuerpo de la neurona y es propagado a lo largo de su axón. La propagación no afecta ni disminuye la calidad del potencial de acción, de tal modo que el tejido diana recibe el mismo impulso sin importar qué tan lejos encuentre el cuerpo de la neurona. O sea, los axones más largos de tu cuerpo van desde la base de tu columna hasta los pies. Bueno, mi nombre es Teli y voy a hablar sobre la bomba de sodio de potasio. La bomba de sodio de potasio es un mecanismo vital que se encuentra en las células del sistema nervioso central y que desempeña un papel fundamental en el funcionamiento adecuado de estas células. Es una proteína especializada que se encuentra en la membrana celular. Su función principal es transportar activamente iones de sodio fuera de la célula e iones de potasio hacia el interior de la célula. Esta bomba utiliza energía en forma de adenosín trisfosfato o ATP para llevar a cabo este proceso de transporte activo. Por cada ciclo de transporte, la bomba de sodio-potasio saca 3 iones de sodio de la célula. Al mismo tiempo, introduce 2 iones de potasio en el interior de la célula. Este intercambio de iones tiene varias consecuencias importantes en el funcionamiento del sistema nervioso central. En primer lugar, contribuye a mantener un equilibrio iónico adecuado dentro y fuera de la célula, lo que es esencial para el correcto funcionamiento de las células nerviosas. Además, la bomba de sodio-potasio está directamente involucrada en la generación y conducción de los impulsos nerviosos, ya que ayuda a establecer y mantener el potencial de reposo de la membrana celular, que es la diferencia de carga eléctrica entre el interior y el exterior de la célula. En resumen, la bomba de sodio-potasio del sistema nervioso central es una proteína que transporta activamente iones de sodio y potasio a través de la membrana celular, utilizando energía procedente del ATP. Este mecanismo es esencial para el equilibrio iónico y el funcionamiento adecuado de las células nerviosas en el sistema nervioso central. Ahora, ¿qué es la ley del todo o nada? También conocida como ley del todo o nada del sistema nervioso central. Esta establece que cuando se aplica un estímulo a una neurona, la respuesta de la membrana de la neurona es todo o nada. Esto significa que si el estímulo logra superar un umbral de excitación, la neurona genera un potencial de acción completo en toda su membrana. Pero si el estímulo no alcanza el umbral necesario, la neurona no genera ningún potencial de acción. Para que se nos sea más claro, vamos a hacer una comparación o un ejemplo. Por ejemplo, el disparo de un arma de fuego. Cuando apretamos el gatillo, hay un punto en el que se mueve, pero no dispara la bala. Sin embargo, si se alcanza el umbral o límite necesario, la bala saldrá con toda su potencia y velocidad, sin importar la fuerza con la que se apretó el gatillo. Bueno, en este gráfico se muestra el umbral de una célula nerviosa y también se observa el periodo refractorio. El periodo refractorio es un momento en el que la neurona se está recuperando y no puede responder a otro estímulo durante algunas milésimas de segundo. Es importante destacar que la ley del todo o nada es fundamental en la neurofisiología, ya que esta explica cómo las neuronas responden a los estímulos y transmiten información en el sistema nervioso. En otras palabras, si el estímulo supera el umbral de excitación, la neurona emite un potencial de acción completo, y si el estímulo no alcanza el umbral, no se genera ningún potencial de acción. Sumación espacial y temporal.
Son dos mecanismos mediante los cuales las neuronas del sistema nervioso central integran y procesan la información que reciben. Sumación espacial. Se refiere a la suma de los estímulos provenientes de diferentes sinapsis o terminales nerviosas. En otras palabras, cuando una neurona recibe múltiples señales de entrada, estas señales se suman en el cuerpo celular de la neurona. Si la suma de las señales supera el umbral de excitación de la neurona, se genera un potencial de acción y se transmitirá señal. Sumación temporal. Por otro lado, implica la suma de estímulos repetidos en un corto intervalo de tiempo provenientes de la misma sinapsis o terminal nerviosa. Si los estímulos individuales son demasiado débiles para alcanzar el umbral de excitación de la neurona por sí sola, la sumación temporal permite que estos estímulos se sumen en el tiempo. Si la suma total de los estímulos alcanza o supera el umbral de excitación, se genera una potencial de acción. En resumen, la sumación espacial implica la suma de estímulos provenientes de diferentes fuentes, mientras que la sumación temporal implica la suma de estímulos repetitivos en un corto intervalo de tiempo. Estos mecanismos de sumación permiten a las neuronas del CNS integrar y procesar la información de manera más compleja y generar respuestas adecuadas a los estímulos recibidos. Sinapsis. La sinapsis es como una conexión especial entre dos neuronas que les permite comunicarse entre sí. Hay dos tipos de sinapsis, química y eléctrica. En la sinapsis química, las neuronas se comunican usando sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Estos neurotransmisores actúan como mensajeros que transmiten la información de una neurona a otra. Aunque las neuronas no se tocan físicamente, estas están muy cerca entre sí. También hay otras células llamadas gliales que las sostienen y las mantienen en su lugar. La sinapsis siempre ocurre entre dos partes específicas de las neuronas. El axón de las neuronas presíptica, que está antes que la sinapsis, y una parte de otra neurona llamada postsináptica, que está después de la sinapsis. Cuando ocurre un impulso nervioso o potencial de acción en una neurona, se propaga en todas las direcciones. Sin embargo, en la sinapsis química, el impulso nervioso siempre viaja desde la neurona presináptica hacia la neurona postsináptica, es decir, la información se transmite en una sola dirección. En resumen, la sinapsis es una conexión especial entre neuronas que les permite comunicarse. Se realizan a través de neurotransmisores y siempre ocurre desde la neurona presináptica hasta la neurona postsináptica.